Buenos días, vamos a dar inicio al tema 4 de la asignatura, el cual se refiere al inventario, uno de los activos de mayor trascendencia dentro de toda organización, ya que por decirlo de alguna manera, de él depende en gran parte la sobrevivencia de cualquier entidad y la disposición, digamos, de los recursos financieros a corto y mediano plazo. Vamos a comenzar primero con la definición de lo que es el inventario. Allí nos señala que es el conteo físico de todos los bienes y servicios que posee una persona natural o jurídica en un momento determinado. Allí ese conjunto de bienes o servicios es importante que estén debidamente organizados con unos métodos ya sea de control y de valoración que vamos a ver en este tema. Y además es importante establecer si tenemos un almacén donde se encuentran todos esos inventarios, deben de existir los distintos niveles de seguridad para evitar la ocurrencia de fraude o sustracción de la mercancía. Es importante siempre determinar quiénes son los responsables de intervenir en el uso y disposición de esas unidades que están contenidas en el inventario y debemos de tratar en la medida posible de automatizar este rubro del activo. Es decir, debemos de evitar llevar controles rudimentarios y tratar de establecer sistemas computarizados. Ahora bien, en lo que respecta a la clasificación de los inventarios de acuerdo al tipo de empresa, básicamente tenemos dos. La primera son aquellas empresas comerciales que se dedican básicamente a la compra y a la venta. Este tipo de empresa se caracteriza por poseer una existencia de mercancía que estará disponible para la venta. Por lo general, estas empresas manejan un inventario de mercancía o mercancía en tránsito. El segundo tipo de empresas son las industriales, llamadas también manufactureras. Estas empresas disponen de un inventario de materia prima que será sometido a un proceso productivo a los fines de obtener un producto terminado. En estas empresas podemos encontrar los siguientes tipos de inventario: materia prima, productos en proceso, productos terminados, material de empaque y suministro, entre otros. Aquí en Contabilidad 2 nos vamos a basar exclusivamente en el primer tipo de empresa, es decir, empresas comerciales que se van a dedicar básicamente a la compra y a la venta de mercancía de manera inmediata. Ya cuando ustedes estén cursando la asignatura de contabilidad de costos, allí verán cómo se debe de operar en una empresa industrial o manufacturera. En su momento, allí les detallarán que en este tipo de empresas ellas van a tener un inventario de materia prima que va a ser sometido a un proceso productivo para obtener un producto terminado. Y será necesario que ustedes valoren los tres elementos del costo, que son los materiales directos, la mano de obra y la carga fabril. En lo que respecta al costo de la mercancía, forman parte del costo de la mercancía el precio de compra original, más todos aquellos desembolsos efectuados hasta tanto la mercancía se encuentre disponible para la venta. ¿A qué les recuerda esa definición del costo de la mercancía? Piensen un poco. El que les recordó el principio del costo histórico está en lo correcto. Para la mercancía sucede algo muy similar. Va a formar parte del costo de cada unidad el precio de compra original, que ya sabemos que lo tenemos en la factura, más todos aquellos desembolsos que sean necesarios efectuar para comprar esas unidades hasta tanto la mercancía se encuentre disponible para la venta. Lógicamente, cuando ya la mercancía va a estar disponible para la venta, no le puedo seguir imputando más al costo de esas unidades. Y lógicamente esos desembolsos efectuados tienen que ser relacionados a la mercancía. En líneas generales, aquí les hice un pequeño esquema de aquellos elementos que van a incrementar el costo de cada unidad y de todos aquellos elementos que más bien van a disminuir el costo unitario de cada unidad. Un ejemplo bien sencillo, bien esquematizado,
¿Qué va a aumentar el costo de cada unidad? Allí lo tenemos. En primer lugar, precio de compra. ¿Dónde lo tenemos? En la factura de compra. ¿Qué más va a aumentar el costo de cada unidad? El flete en compra, que son los gastos de transporte, así como también los gastos de importación. ¿Qué más nos va a disminuir el costo de cada unidad? Estos tres elementos que vemos allí. Descuentos, rebajas y bonificaciones en compra. Esos tres elementos van a disminuir el costo por cada unidad, porque aquí no debemos de olvidar ni debemos de desvincular un tema con el otro. Cuando desarrollamos el principio del costo histórico, quedamos allí a nivel teórico que cuando existe un descuento en compra, rebaja o bonificación, debemos de registrar la operación por el neto, es decir, debemos de reconocer en ese mismo momento esa rebaja que nos está otorgando el proveedor al momento de la compra. Entonces, en ese sentido, también va a disminuir el costo de cada unidad del inventario. ¿Qué es importante estar pendiente en este tema de inventario? Del impuesto al valor agregado. Debe de quedar claro que el impuesto al valor agregado no forma parte del costo, ya que puede ser compensado en la respectiva declaración del IVA. De ahora en adelante, recuerden que el impuesto al valor agregado no puede formar parte del costo de cada unidad. Es decir, cuando ustedes allí revisen esa factura de compra, ¿qué van a tomar para el costo de la unidad? El monto que allí aparece reflejado sin IVA. Es que por lo general en la factura suele denominarse subtotal o base imponible también. Ese es el elemento que van a tomar para determinar el costo de cada unidad. El IVA jamás lo pueden incluir como costo. ¿Por qué? Porque el IVA lo vamos a declarar en el portal de la Administración Tributaria, que en el caso venezolano es el CENIAC. Y allí, dependiendo de si es un contribuyente ordinario o un contribuyente especial, allí se determinarán los plazos en los cuales debe honrar con esa declaración del impuesto al valor agregado. Actualmente, la alícuota que vamos a utilizar para calcular el IVA es de un 16%, digamos que es la alícuota general. Existen, sin embargo, otros tipos de alícuotas, alícuotas reducidas, alícuotas superiores, pero esos son para ciertos casos particulares. Aquí vamos a ver la generalidad, que es la alícuota que se le cobra a la mayoría de las empresas que se dedican a la compra y venta, que en los actuales momentos es de un 16%. Ahora bien, en lo que respecta a los sistemas de control de inventarios, existen básicamente dos: inventario periódico y el segundo es el inventario continuo o perpetuo. Comenzamos con el inventario periódico. Es aquel que consiste fundamentalmente en realizar un conteo físico al inicio y al final del ejercicio económico. En este sistema la cuenta de inventario no sufre cambio, así ocurran compras, pagos de fletes, pagos de gastos de importación, descuento o devoluciones en compra. Únicamente se efectuará al momento que ocurre el cierre del ejercicio económico y para obtener el costo de venta será necesario aplicar la siguiente fórmula. ¿Cómo se determina el costo de venta? Tendríamos que tomar inventario inicial, sumarle las compras, los gastos de importación, los fletes en compra y le tendríamos que restar las devoluciones en compras, las rebajas en compras, las bonificaciones en compra y finalmente el inventario final. ¿A qué les recuerda esa fórmula del inventario periódico? Piensen un momento. El que se recordó de contabilidad 1 está totalmente en lo cierto, porque resulta que allí ustedes vieron el inventario desde un punto de vista periódico, desde ese punto de vista de sistema de control, porque justamente este sistema de control es aplicado más que todo es a las firmas personales. Muchos autores, si ustedes revisan la literatura, critican mucho este sistema de control denominado inventario periódico. La crítica principalmente se centra en que la cuenta de inventario no la vamos a tener actualizada en el momento que la requerimos. En tiempo real no vamos a saber
¿Cuánto es el costo definitivo del inventario? ¿Cuál es la única forma de saber el costo de venta de nuestras unidades bajo este enfoque periódico? Tendrían que aplicar justamente esta fórmula que está aquí, que acabamos de leer. Y es necesario, es obligatorio realizar un conteo físico al inicio y cuando finalice el ejercicio económico. Entonces, imagínense, a los fines de control no es muy práctico, por eso no es tan recomendado. El que es más recomendado es el que vamos a ver aquí en contabilidad 2. Ojo, no quiere decir que tampoco lo que desarrollaron en contabilidad 1 no era adecuado, no. Era justamente lo que deberían de desarrollar de acuerdo al programa de la asignatura. Aquí, en este programa, nos vamos a basar más que todo es en el sistema de control que ustedes no han visto, que es el sistema denominado inventario continuo o perpetuo. Este sistema consiste en el registro permanente, constante y sistemático de los artículos comprados o terminados. Es decir, debe de registrarse en la cuenta de inventario todas aquellas operaciones que impliquen un aumento o disminución de las existencias físicas. Es decir, toda aquella operación que implique un aumento o una disminución de esas unidades que tenemos en el inventario debe de ser corregida de inmediato, debe de ser reconocida de una vez. Es decir, no vamos a esperar como esa metodología o sistema de control periódico que esperábamos a final del ejercicio económico para determinar el costo de venta. No, aquí no. Aquí vamos a afectar de manera directa la cuenta de inventario de mercancías, repito, cada vez que exista aumento o disminución de las unidades en físico. Siendo de esa manera, eso nos va a permitir que la cuenta de inventario esté actualizada de manera real cada vez que yo la necesite. Y a ciencia cierta, cuando se requiera, simplemente con visualizar la cuenta del inventario de mercancía nos vamos a ir percatando de cuánto es el costo de cada unidad y por supuesto el costo total de nuestras existencias. Basado en eso, leemos la segunda parte de esta definición que nos indica, esta es la parte más importante, que al momento que se efectúe una compra, escúchenlo muy bien, al momento que se efectúe compra, pago de un gasto de importación o flete en compra, se le deberá efectuar un cargo a la cuenta de inventario de mercancía. Es decir, cuando ustedes estaban en contabilidad 1, que era una metodología de control periódico, si ocurrió una compra que hacíamos, le cargábamos a la cuenta de compra. Si se cancelaba un gasto de importación que hacíamos allí en contabilidad 1, le cargábamos un gasto de importación. Si cancelábamos un flete en compra que se hacía en contabilidad 1, se le cargaba a la cuenta nominal de egresos flete en compra, porque era lo adecuado, porque ese era el sistema de control periódico. Pero resulta que en este sistema de control continuo perpetuo no vamos a utilizar ninguna de esas tres cuentas, repito, ni la cuenta de compra, ni la cuenta de gastos de importación, ni mucho menos flete en compra. Si llega a ocurrir alguno de los tres elementos de alguna de esas tres operaciones, ¿qué vamos a hacer? El monto de esa operación se lo vamos a llevar de manera directa a la cuenta del inventario de mercancía mediante un cargo. Y en caso de ocurrir, fíjense ahora, una devolución en compra o que se otorgue una rebaja, bonificación o descuento en compra, será necesario efectuar un abono a la cuenta inventario de mercancía. Volviendo a recordar, en contabilidad 1, si ocurrió una devolución en compra que hacíamos, registramos la devolución en compra, al igual que si existía una rebaja o una bonificación al momento de la compra. Pero eso era en contabilidad 1 porque la metodología era un sistema de control periódico. Aquí como es un sistema de control ya continuo perpetuo y debemos de garantizar que la cuenta de inventario esté actualizada en cualquier momento, ¿qué vamos a hacer a partir de ahora? Cada vez que ocurra una devolución en compra, una rebaja o una bonificación, ese valor que nos hayan otorgado como descuento, se lo vamos a llevar directamente a la cuenta inventario de mercancía mediante un abono.
Entonces, hasta este momento no podemos olvidar que tenemos básicamente dos sistemas de control: inventario periódico y el inventario continuo. Estos sistemas de control, ojo, no lo vayan a confundir con los sistemas de valoración, porque significan dos cosas totalmente diferentes. El sistema de control de inventario son dos, que lo acabamos de ver: periódico y continuo. Mientras que los sistemas de valoración son tres. Tenemos el sistema de valoración FIFO, primero en entrar, primero en salir. Tenemos el método de valoración promedio y tenemos el método de valoración LIFO, que se trata que la última en unidad en ingresar al inventario es la primera en salir. Pero este método LIFO ya fue eliminado por las normas internacionales, no lo considera válido. Entonces, básicamente aquí en contabilidad vamos a ver el método FIFO y el método promedio. Ahora bien, para cerrar esta última parte de la teoría, vamos a ver lo que es el IVA. El IVA, como ya lo conocen la mayoría, es un impuesto indirecto que puede ser transferido hasta el consumidor final. Existe un reglamento incluso del IVA con las distintas alícuotas a aplicar. Recapitulando un poco, ya sabemos que la alícuota que vamos a aplicar en este momento, como son empresas comerciales que se dedican simplemente a la compra y venta, vamos a usar el 16%. Ese 16% que ustedes ven en la factura es lo que cada comerciante está obligado a calcular y enterar, por supuesto, ante la administración tributaria. Debe de quedar claro que existen dos tipos de IVA para la entidad, para cualquier entidad. Tenemos en primer lugar el denominado IVA crédito fiscal. Este crédito fiscal surge cuando la empresa compra mercancía. Es decir, ese IVA que nosotros vemos cada vez que compramos algo o que la entidad compra una mercancía, bueno, ese IVA se denomina crédito fiscal. Ese es el IVA que nos cobra ese proveedor. Por ser así, eso representa para la empresa una cuenta de activos, porque digamos que cuando esté haciendo su declaración de IVA, va a ser un saldo a favor que él va a tener para compensar allí los pagos que ha realizado de IVA. Mientras que el IVA débito fiscal surge cuando la empresa vende mercancía, es decir, más bien, cuando nosotros le facturamos a esos clientes, ese IVA que colocamos allí va a representar para la empresa un débito fiscal. Ese débito fiscal es una cuenta de pasivo. ¿Por qué es una cuenta de pasivo? Por la sencilla razón que representa para la empresa una deuda. ¿Por qué representa una deuda? Porque la entidad está obligada a hacer la declaración ante el portal del CENIAT y allí debe de enterar cada uno de esos débitos efectuados. Así, de esta manera hemos culminado la primera parte de la teoría del tema de inventario.